Gloria a Dios, gloria a Dios. Damos la gloria a Dios en esta preciosa tarde. Damos toda la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios. Damos gloria a Dios por esta hora de las sanidades. Hoy vamos a tocar un tema muy especial y estoy en compañía de mi hermosa esposa. Bueno, sí, Dios les bendiga en esta hora de la tarde. Vamos a tener un tiempo donde vamos a poder escudriñar las escrituras para que sea Dios enseñándonos cada día más su palabra y también guiándonos para hacer su santa y bendita voluntad. Amén. Damos la bienvenida también a todos los que se van a estar conectando en directo a través de las diferentes redes sociales, el Facebook, el Instagram. Facebook tenemos Misión Betel Internacional, Fabián Escobar Duque y Paula Andrea Chapit. Y también tenemos en el Instagram de nuestra iglesia Misión Betel Internacional y en el YouTube. Ahora estamos en YouTube también con Misión Betel Internacional y con Fabián Escobar Duque. Así que estén ustedes ahí buscándonos en YouTube, nos dan suscribirse y la campanita, igualmente también a través de las diferentes redes sociales de Facebook, Instagram, para que todos y todos estemos aquí día a día con la hora de la sanidad. Es un programa que llega a ustedes gracias al infinito amor de Dios y a la Iglesia Cristiana Misión Betel Internacional de lunes a sábado a las 4 de la tarde, hora en Colombia. Bueno, mi amor, para hoy tenemos en Juan 14:23 lo que dice la palabra del Señor. Dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra. Mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda con él. En Juan 14:23. Entonces vamos a ver hoy la importancia de amar la palabra del Señor y no solamente amarla de qué linda, de qué hermosa o buscar los versículos que queremos que se nos acomodan como las grandes y hermosas promesas solamente, sino de verdad amar la palabra del Señor como Él nos la manda. Toda. Y también obedecerla. Sí, porque es que a veces somos como niños, ¿qué diríamos? Mimados, como el niño mimado que solamente quiere que su papá le hable cosas bonitas o su mamá le hable cosas bonitas, pero que no le diga cuando están las cosas mal hechas. O no le exija. O no le exija obediencia. Y hoy vamos a hablar de el amar la palabra de Dios. El amar la palabra, la obediencia. Así Entonces vamos a orar, mi amor, dirígenos. Claro, vamos a decirle, bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora de la tarde, levantamos nuestro corazón delante de ti, clamamos que seas tú hablando a nuestra vida, dándonos sabiduría divina, entendimiento de lo alto, Señor, que seas tú, Padre Celestial, guiando nuestros pasos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, Dios de la gloria. Queremos amarte con todo nuestro corazón, queremos agradarte, Señor, queremos que tu Santo Espíritu esté en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia, que sea tu mano poderosa, como dice Isaías 41, guiando nuestros pasos. Padre, que seas tú alineando, enderezando los caminos torcidos, allanando todo camino pedregoso, Señor, abriendo puertas, Señor, que han estado cerradas y cerrando puertas que se le han abierto al enemigo, Señor, que sea tu mano poderosa obrando en mi vida, en tu vida y en tu casa. Dile, Padre, guía mis pasos, dame tu sabiduría. Dios de la gloria, sabemos que cuando tú entras a una vida, Señor, nunca jamás seremos iguales, porque tú haces una diferencia, tú haces un antes y un después. Por eso en esta hora creemos, Dios de la gloria, en tu bendición gloriosa y poderosa que nos acompaña y que nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Una de las áreas más difíciles, mi amor, que tenemos es obedecer. Obedecer a nuestros padres, obedecer a los maestros de nuestro colegio, de nuestra escuela, de la universidad, obedecer las autoridades que Dios nos ha colocado. Pero sobre todo, cuando tenemos esas dificultades y no se nos formó bien en esa área, entonces vamos también a tener dificultades para obedecer a Dios y a su palabra. Por eso cuando iniciamos el camino de la vida cristiana, algo que Dios empieza a restaurar en nosotros es la capacidad para obedecer, para hacer lo que es correcto. No solo a Él,
Por supuesto que la primera obediencia que Dios va a restaurar en nosotros es hacia Él y hacia su palabra. Pero cuando esa obediencia hacia Él y hacia su palabra viene a nosotros, también nos enseñará a obedecer las autoridades, a obedecer a los padres, obedecer a los maestros y obedecer en todo lo que necesite obediencia. Así es. Bueno, y ahí lo decía, mi amor, la palabra en Proverbios 6:20, lo que estás diciendo: hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandone la enseñanza de tu madre. Así es. Si queremos ver bendiciones grandes en esta tierra, si queremos de verdad agradar al Señor, algo que nosotros tenemos que tener bien claro es obedecer. Obedecer a primeramente la palabra de nuestro Padre Celestial, que nos llama a amar, a honrar, a respetar a nuestros padres, por ser superiores, por ser los que Dios nos puso allí para guiarnos en esta tierra. Sí. Entonces, por lo tanto, debemos obediencia a esos padres terrenales. Y bueno, mi amor, quiero que vayamos a 1 Samuel 15:22. Resulta de que abríamos pues con el pasaje que decía obedecer: el que me ama obedece mi palabra. Y en este libro de 1 Samuel 15:22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mire qué importante cómo el profeta le está hablando aquí a Saúl. Resulta que ya habíamos hablado, pues, mi amor, la desobediencia de Saúl trae consigo, pues, que el Señor lo desechó. Sencillamente y claramente lo desecha de inmediato. Pero me gustó mucho esta frase porque, bueno, muchas veces la he leído, pero cuando ya vengo leyendo, como mirando todo el relato en conjunto y viendo la desobediencia también del rey David, que desafortunadamente dejó de ir a la guerra por quedarse en palacio, sí, y cae en la tentación y arrastra la tentación también a esta mujer, ¿cómo se llama? Betsabé. Resulta de que quedan los dos allí enredados en pecado, en maldad, y vuelve el profeta, ya es el profeta Natán quien viene a hablarle y se da cuenta, o sea, este mismo versículo, digo yo, en otras palabras, pero fue lo mismo, que Dios no se place en que hagamos sacrificios, en que hagamos cosas muy elevadas ante nuestros ojos o ante nuestras fuerzas, porque a veces creemos que con hacer actos muy buenos o cosas que llaman la atención a otros o que para nosotros sería un sacrificio, vamos a comprar la conciencia de Dios. Y de ninguna manera. No. Mire que el profeta le dice a Saúl, le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios no quiere un sacrificio, Dios no quiere cosas extraordinarias, pero que no obedezcamos la palabra. Sí, porque claro, a veces pasa eso, mi amor, y recuerdo que esto pasaba con los sacerdotes en la antigüedad, de que eran muy estrictos en todas las leyes, eran muy estrictos en todo lo que hacían, pero de repente, como dice la palabra, colaban el mosquito y dejaban pasar el camello. Entonces allí es donde nosotros decimos, muchas veces nosotros nos encontramos en la misma situación, somos muy religiosos o muy legalistas en ciertas áreas, pero en las sensibles y las sencillas que Dios manda, de repente como que a nuestro criterio. Bueno, mi amor, y algo que también yo miro en esto y lo resalté mucho, es que cuando Saúl peca, él ya era un rey. Claro. Ya él se sentía sentado en su trono con su corona y todo su ejército a su disposición. Cuando David cae en pecado con Betsabé, es lo mismo. Ya él está como rey, ya él tiene su corona, ya él tiene también todo el ejército dispuesto a su mando. Y
cuando la persona se siente muy segura de sí misma, cuando la persona se siente que está ya como una gran autoridad, se olvida de la palabra de Dios. Y ese es un gran pecado, porque ¿qué le vino a Saúl a causa de ese pecado? De que Dios dijo, haga esto, pero Saúl dijo, no, yo no veo que sea necesario matar al rey, porque este rey tiene, bueno, mucha plata y es una buena opción para mí, y se lo llevó, y también el ganado que él tenía. Entonces, para él, ante sus ojos naturales, fue un gran negocio, pero ante los ojos de Dios fue un descalabro total, que lo llevó a perder la comunión con Dios, a ser desechado, dice la palabra, o sea, lo sacó. Con David, bueno, con David vemos que David se deja, él obedece todo lo que Dios le manda. Por 13 años huye de la persecución que tenía Saúl y los demás enemigos hacia él, queriendo aún matarlo. Dios lo guarda, lo protege, lo prospera, le da buenas alianzas, le da un gran ejército. Bueno, cuando resulta, imagínense el amor que es tan grande, el amor de Dios y la misericordia de Dios, que puso gracia en David y vivió en Gad, que era un pueblo de los filisteos. Sí. Y los filisteos ya no lo querían porque él les había matado su gigante. Su paladín. Claro, con quien él era el que iba y tomaban pues y destruían otros pueblos. Y viene David, lo mata, pero luego ya David viene a ser perseguido por el ejército de Israel y tuvo que ir a pedir, como quien dice, asilo político allí a los filisteos. Sí. Y los filisteos, bueno, yo digo el favor, sí, yo digo el favor de Dios, lo reciben, lo tienen allí con su ejército que ya se iba formando, con hombres y mujeres que Dios le iba dando allí. Bueno, entonces no eran hombres, ¿no? Los del ejército. Sí. Y cuando ya viene a sentarse en el trono, llegó un día que él dijo, no voy a ir a la guerra. Y se quedó en palacio y bueno, allí hay una enseñanza muy buena y muy profunda, que es cuando estamos desocupados. Alguien decía por ahí hace muchos años, recuerdo, que una mente desocupada es el laboratorio del diablo. Desafortunadamente una persona que no tiene nada que hacer, que sencillamente no sabe cómo en qué poner su tiempo a que sea útil en las manos del Señor, pues desafortunadamente es una presa fácil para el enemigo. Claro. Y en David lo vemos. David cae en pecado y arrastra también a Betsabé, quien era la esposa de Urías, quien era la hija de, ¿cómo le llamaba el papá? Bueno, entonces, o sea, era la hija de, la esposa de, era toda una señora. Ya tiene una vida constituida. Claro, era una señora. Ella no vamos a hablar de hoy todavía. Tenemos una prédica muy guardadita. Sí. Pero era una mujer ya, bueno, respetable, digámoslo así. Y viene David y dijo, no, yo quiero que me traigan a Betsabé a palacio. Y bueno, y allí viene el pecado, trae todo este pecado, trae más pecado, porque ya manda a matar a la mujer de Urías para blanquear, digamos así, para arreglar su pecado. Y esto trae otro pecado porque muere también el padre de ella. Entonces, muere el primer hijo de ellos. Bueno, pero estamos alargando mucho ahí. Sí, entonces trae mucha, y viene la maldición. Viene el profeta David y le dice, bueno, David, y entonces David ya estaba como prevenido, pero el profeta le dijo, no, vengo a que tú juzgues. Y David dijo, hágale, para eso estoy. Ahí mismo se sienta David otra vez en su trono y el profeta le dice, claro. Y el profeta le dice, bueno, ¿cómo te parece? Había un hombre rico, un hombre pobre, un hombre rico que tenía mucho ganado y un pobre hombre que tenía una sola ovejita. Y tenía este hombre rico una visita y vienen a buscar un cordero para hacer algo de comer. Un asado. Y él no quiso matar de los suyos, sino que cogió el único que tenía este hombre pobre. Y entonces David, ya emocionado y airado, dice, no, digno de muerte es este hombre. Y dice, bueno, ese eres tú. O sea, ahí ya David dijo, quedó al descubierto su pecado delante de Dios. Y le dice, por tanto, tu pecado es remitido a tu hijo. Qué tremendo, esto me parece, mi amor, bien tremendo. Y David ora 7 días, ayuna 7 días, con lloro, con cilicio, con clamor, pero resultó de que sí, precisamente el niño nace
y a los 7 días muere. Muere. Entonces ya viene allí la consecuencia de lo que se hace en oculto. Pero esa es poquitica. Sí, de lo que se hace en oculto, tarde que temprano sale a la luz, porque eso le dijo el Señor en la palabra: lo que ustedes hicieron en oculto, yo lo voy a hacer a la luz. A la luz. Y viene también, mi amor, la palabra donde el castigo, porque dice que como Urías había muerto a manos de la espada de los de... Por lo tanto, la espada tampoco se Moab, apartará de tu casa. por lo tanto, tu espada no se apartará de tu descendencia. Uh-huh. Y vienen los hijos de él a entrar en contienda, y eran los niños y crecen en medio de contienda, pleito. Bueno, eso es un desastre total. Pero cuando vemos, yo digo, bueno, si David es el amado de Dios, ¿por qué los hijos tan cierto? Porque esos hijos, tanta cosa fea que se ve allí? Pero cuando me devuelvo y leo de dónde nace todo esto, qué tremendo, porque toda acción tiene una reacción. Todo lo que hacemos trae una consecuencia. Por eso es tan importante la palabra cuando el Señor dice aquí, el Señor no se place en los sacrificios. Usted puede ayunar 20 días, 40 días, puede orar, pero con una palabra que el Señor te dé y que vos no obedezcas, y luego otra y no obedeces, se endurece el corazón y se pierden bendiciones. Y no solamente se pierden bendiciones, mi amor, sino que se le abren puertas para maldiciones. Sí, es que yo creo que allí, en lo que estás diciendo, amor, desde hace rato el Señor me estaba hablando que es la primera causa de la desobediencia. Uh-huh. La primera causa para uno no obedecer, sea Dios, sea los padres, sea el cónyuge, sea una autoridad de policía o cualquier cosa, es el hecho de que uno la ignora. Uh-huh. Uno la tiene por poco. Sí. Cuando uno desobedece a Dios, es porque está diciendo: Dios, tú eres muy poca cosa. Sí, no me interesa tu palabra. Tú eres insignificante. Lo que tú me dices en tu palabra, para mí, o sea, ¿yo qué tengo que ver con eso? Mi mente es más inteligente que esa palabra que está ahí escrita. O mis habilidades son más grandes que lo que tú dices que tengo que hacer yo según tu palabra. Lo mismo es cuando un hijo o una hija desobedece al papá o a la mamá. ¿Qué es? O sea, cuando desobedece, ¿qué es? Un desconocimiento y un querer ignorar o opacar esa autoridad. Uh-huh. Entonces el papá le da una orden o la mamá le da una orden y el muchachito o la muchachita sale haciendo otra cosa diferente. Sí. ¿Qué está diciendo? ¿No? Lo que tú dices, papá, no me interesa, no creo que sea lo que me aplica en mi vida. Yo lo puedo hacer diferente, te lo voy a demostrar. Igual con autoridad. Si la autoridad de tránsito, hoy día que estamos en todo esto de la cuarentena, dice, no salgan si no tienen cédula. Hace un rato tú hablabas de eso y le decía a los policías, a una persona, a un familiar: ustedes verán, si ustedes hoy no tienen por cédula salir, ustedes pueden salir, pero aténganse a las consecuencias y, mejor dicho, estén listos para cuadrar con el cuadrante. Sí. En pocas palabras. Dice, o sea, usted puede ignorar. La ley no te lo permite, pero si usted quiere arriesgarse, aténgase a las consecuencias de cómo va a cuadrar. Usted puede ignorar la autoridad o puede ignorar a Dios. Sí, claro. ¿Cuánta gente no hay que ignora a Dios? Pero por eso mismo van a venir consecuencias muy delicadas, muy graves. Sí. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos, llamándonos a obedecer su bendita y poderosa palabra. Bueno, y quiero, mi amor, que vayamos al Salmo 51, que es un salmo que David escribe a raíz de esta amargura que llega a su vida por el pecado. Cuando la persona cae en pecado, que fue lo que le pasó a David con Betsabé, mientras no tenía consecuencia, él estaba como, bueno, yo soy el rey, yo te protejo, yo te cuido, todo va a estar bien. Claro sí, y estaba pues allí como, digamos, su título de rey lo tenía él fortalecido. Pero cuando llega el momento de que el Señor lo confronta con el profeta, diciéndole, o sea, yo vi todo lo que hiciste, sé todo lo que hiciste, cuando te di el reino, cuando te puse sobre Judá, sobre Israel, y tú vienes a hacer esto con un hombre pues que estaba al servicio de él.
es de verdad que se ve el furor de Dios en esa situación, aún amando a David, aún amando, y sabemos que el Señor, bueno, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, de nuestra maldad, vemos que el Señor cambia todo lo malo para bien, aunque aquí en este Salmo 51, el Señor nos muestra cómo David, mi amor, cómo David busca, implora el perdón de Dios. Porque a veces creemos que cometemos el pecado, la maldad, y con simplemente decir, ay Dios mío, perdóname, sí, y ya no. Veamos cómo David, bueno, es bien largo, que hay una, que tuyo no está marcado. Si él empieza 10. pidiendo piedad. Crea en Sí. mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mire, aquí David, mi amor, reconocía dos cosas que se pierden cuando entra el pecado. La primera, cuando habla, no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo primero que el cristiano pierde cuando se cede al pecado, cuando se cede a la maldad, es su Santo Espíritu. Cuando el Espíritu Santo no está, entonces ya no hay gozo. Ya no hay gozo. Ya no hay gozo. Ya la persona puede, que fue lo que le pasó a Saúl. Sí. Tenía entre comillas el título, tenía aparentemente sus comodidades, El poder, la pero autoridad. ya la presencia del Espíritu no estaba en él. Por lo tanto tenía aflicción de espíritu, tenía Claro. tormento, no Sí. había gozo. Dice el mismo David en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Lo primero que David tuvo Reconoció. fue que él, para haber desobedecido a Dios, su corazón era sucio. Y ese es el problema de muchas personas, que nos podemos, incluyámonos allí, Claro que sí. confiar en nuestros títulos. ¿Cuántos pastores hay? ¿Cuántas pastoras hay? Ministros, siervos, ¿Cuántos Dios. hermanos, hermanas, padres se confían porque son pastores, porque son profetas, porque son apóstoles, porque tienen una iglesia grande, porque son reconocidos? Y entonces creen que todo lo que hagan está bien hecho. Está avalado por Dios. Y así sean Y cosas malas y pecaminosas, como son pastores, y hay muchos que inclusive manipulan la palabra y dicen, es que irrevocables son los dones y el ministerio, el llamado. Y es verdad, es irrevocable, pero eso no quiere decir que Dios vaya a pasar por agache todo lo que se haga. Igual, cuando nosotros no nos podemos confiar, porque es que es mi papá y me tiene que aguantar, es mi mamá y me tiene que aguantar, no, es mi esposo, me tiene que aguantar, no, es mi esposa, me tiene que aguantar, yo puedo hacer lo que quiera, puedo desobedecer el mandato del matrimonio, lo que quiera, y no es así, esa no es la posición correcta. Lo primero que se ensucia es el corazón. Así es. Y lo segundo, entonces, también dice, se ensucia el corazón, y el corazón, que es el alma, entonces hace que el espíritu se tuerza. ¿Qué es lo que dice ahí? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. El alma empieza a ensuciarse con malos pensamientos, con malas intenciones, con malas cosas, e inmediatamente el alma fuerza al espíritu a torcerse. Es decir, la relación con Dios o la relación con esa autoridad se empieza a perder. Entonces, cuando el alma empieza a presionar, es que nosotros no nos olvidemos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Sí. Entonces, cuando nuestra alma se ensucia, la dejamos ensuciar y no hacemos nada por limpiarla, por eso es necesario estos programas, mi amor, que Sí. Dios te ha encargado de hacer, de la obra de las sanidades, no solamente sanidad de un tumor, de diabetes, de enfermedades corporales, sino también de enfermedades sentimentales, emocionales que están en el alma y espirituales que están en el espíritu. Entonces, el alma, si la dejamos ir ensuciándose, si la dejamos ir llenando de pensamientos malos, si vamos haciendo cosas que no convienen, que nuestra alma le gustan, duerme más, no se levante a orar, el alma le dice al cuerpito, y el cuerpito dice, sí, estoy muy cansadito, y el alma le dice, tranquilo, siga durmiendo. Entonces vamos dejando que el alma se nos vaya llenando
de cosas que no son buenas, cuando Dios nos dice, levántese a orar, levántese a leer la palabra, que lo primero que usted coja en la mañana, después de haberle dado gracias a Dios, sea la palabra, no el celular a ver quién le escribió. Meditar en su palabra. Entonces, el alma se ensucia, que es lo que dice aquí el Salmo 51:10, e inmediatamente el espíritu empieza a ser torcido. Y hay gente que no solamente tiene torcida y sucia el alma, sino que también tiene torcido el espíritu. Y cuando se tuerce el espíritu, es muy fácil. La primera evidencia es, no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere ayunar, no quiere congregarse, no quiere prender ahí el celular y le dice, Misión Betel está transmitiendo. Y, no, qué artera, qué pereza. Ya el espíritu se está torciendo y el alma está llevando a desobedecer a todo el ser. De manera que cuando eso ha sucedido en la persona, entonces el mismo David reconocía, mire lo que dice la hermana María Julia, las enfermedades del alma son más peligrosas que las enfermedades físicas. Y más tormentosas. Más tormentosas, sí. Y pueden llegar al infierno, las físicas no. Una persona puede morir siendo salva, se puede morir con un cáncer siendo salvo. Pero una persona que se muere con una enfermedad espiritual o en su alma, se condena, ¿verdad? Por eso muy bien anota nuestra hermana María Julia, que es una gran intercesora y es una gran consejera, que precisamente que las enfermedades del alma son más peligrosas que las enfermedades físicas. Entonces, cuando viene eso, el mismo salmista David reconoce que el Espíritu Santo se va. Claro que sí. Es quitado. Dios lo quita. Dios lo quita. Qué porque tremendo, Dios Él no va a estar en un alma que está tendiendo al mal a toda hora, en un espíritu que se está torciendo. Entonces la persona llegan y dicen, me pillaron en el adulterio. No, hace rato. No, hace rato ya estaba, la presencia del Espíritu. Su alma ya estaba hace rato sucia, como dice David, y su espíritu estaba torcido, que fue lo que le pasó a David en el caso que tú nos estás hablando hoy, y al mismo rey Saúl también. Su alma la deja ensuciar, no la limpia, su espíritu se tuerce. Mire que el alma de David se ensucia, se tuerce su espíritu. Mire, David no se quedó en el palacio orando a Dios para que el ejército le fuera bien. David no se quedó en el palacio buscando a Dios, ayunando. David se quedó en el palacio porque estaba confiado en su ejército y en sus tropas. Con una intención, ya él tenía la maquinación. Yo algún día, cuando esté en el cielo, voy a buscar al rey David, al hermano David, y lo voy a preguntar, si venís sin vergüenza, contame. ¿Cierto que vos ya tenías allí como maquinadita la cosa que hiciste con Betsabé? Es muy seguro que su alma la había dejado ensuciar, su espíritu lo dejó torcer, como reconoce él aquí, su espíritu se torció. Es decir, cuando él vio la tentación, ¿qué tenía que haber hecho si tuviera el espíritu recto? Como hizo José, huir. Huir inmediatamente. Señor, perdóname, me estoy dejando atraer de esto, estoy cayendo en esto, Señor, ayúdame. Hubiera venido la ayuda de Dios, pero con el espíritu torcido, David ya no tuvo fuerzas para pelear. Detrás de sus pasiones. Ya no tuvo fuerzas para pelear, y entonces terminó en un gran pecado. Y al caer en esa suciedad del alma y en esa torcida del espíritu, el Espíritu Santo se va. Y allí David reconoce, mi amor, cuando él le pide al Señor que no quite su espíritu de él, él reconoce y entiende que 11, si el Señor quitaba su Espíritu Santo de él, ya no iba a tener quien le convenciera, quien le redarguyera, porque eso lo dice Juan 16:8, dice, y cuando él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto todos han pecado, no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces David clama a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él clama al Señor cuando ve ya la situación de que ya su pecado no fue encubierto, sino por el contrario, Dios le descubre su pecado y él empieza entonces a buscar
el favor de Dios. Y en este salmo, él empieza diciendo y clamando, es la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Por eso, mire que ahí en ese versículo 11 hay dos cosas. Dice, no me eches de delante de ti. Claro, él clamaba para que no lo fuera a desechar como hizo con Saúl. A desechar porque ya la había visto, Claro. cómo había desechado a Saúl, y con lágrimas Saúl Aún el profeta intercedía ante Dios, quiso volver, llorando, y Dios dijo no, y Dios dijo, no, yo lo he desechado. desechado. Por eso David le dice, Dios mío, no me deseches, no me tires delante de ti, como un empleado cuando lo van a despedir a una empresa. Dice, por favor, mire, perdónenme, yo voy a madrugar más, voy a cumplir los horarios, pero por favor no me echen, porque si me echen, nunca más me van a volver a contratar. Entonces, cuando Dios desecha, Dios nos guarde. Amén. Y guarde a todos los oyentes de la hora de la Amén. sanidad. Por eso aquí Claudia dice, el corazón es traicionero, por eso no debemos dejar de orar. Esté Amén. comentando allí, también los que están a través del YouTube, pueden comentar allí, dejar sus comentarios. De manera que David, el temor de él, no era tanto los castigos. O sea, a veces las personas tienen que amenazarlas, ¿no? Si usted no hace las cosas, va a perder el ojo, va a perder una mano. No, para David cualquier castigo de esos no era nada, Sí. era tolerable, pero que Dios lo desechara, uy, Dios mío, él ya lo había visto en carne propia con Saúl, Sí. y cómo eso hizo que Saúl cometiera más errores cada día, de manera que lo que le dice, Señor, no me eches de ti, pero también no me quites tu Santo Espíritu, por lo que tú dices ahí que decía Jesucristo. Porque dice, si el Espíritu Santo es quitado de una persona, ¿quién le va a decir que está mal hecho algo? Porque Claro, ya no. la propia carne le dice, eso está bien. El alma le aplaude y el espíritu torcido ya no tiene relación con Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos guía. Por favor, declaren allí, por favor, en sus redes sociales, Espíritu Santo, guíame. En esta tarde vamos a ministrar esta parte, mi amor. Me viene de Dios hacerlo. Y dice, vuélveme. Entonces, si se ha apartado de Dios, si se ha apartado la persona, el Espíritu Santo, y Dios está alejando a la persona, pues se pierde el gozo. Ya lo que él dice ahí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Claro, al sentir ya el peso del pecado, la maldad, entonces ya no hay gozo, ya no hay alegría, ya no se disfruta la palabra, ya si la prédica está de más de media hora, una hora, ya, ay no, ya voy a cortar, ya me tengo que ir, o si el pastor se demora mucho, empiezan a mover la manito torcida ahí, ¿no? A mirar la hora, ya la persona perdió el gozo, ya la persona perdió la sensibilidad, y es lo que Dios no quiere. La desobediencia va haciendo que la persona se vaya secando, Sí, como se esa, aparta. quien era que decía en estos días que había sacado la mata y había encontrado unos gusanos allí que no la dejaban pelechar. Alguien en estos días nos decía algo y me venía en este momento. La matica empieza a morirse, una mata cualquiera que usted tenga en su casa, a alguien le pasó. Y entonces la matica se fue muriendo y alguien le dijo, escarbe la mata, porque de pronto tiene gusanos. Y la persona se agarró a escarbar la matera y se encontró que habían 8 gusanos ahí en las raíces, comiendo de las raíces. Entonces era el motivo por el cual afuera, la matica afuera, se estaba secando, se estaban cayendo las hojitas y se estaba muriendo. Cuando acabó de raíz el problema, la matica empezó otra vez a coger vida. Ya dejó, quitó, desarraigó lo que estaba adentro. Entonces David sabía que había un pecado oculto, que había estado allí. Y dice entonces, enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua. Y bueno, ahí entonces. Bueno, ahí mi amor, cuando vemos una de las consecuencias graves que tiene David a causa, bueno, una de las consecuencias graves primero que tuvo Saúl, mi amor, fue de que ya, bueno, pues su casa perdió el trono y aparte de eso también fue claro, ¿no? El Señor dijo que ninguno de la casa de él iba a seguir en el trono. Es Luego correcto. cuando David cae en el pecado,
viene el Señor también a decir que porque Urías muere a espada de los enemigos, asimismo la espada estaría en la casa, en la descendencia de David. Así Aunque es. David tiene a Salomón y queda como rey. Bueno, y luego estaremos hablando de Salomón, que es una historia de verdad que nos enseña muchísimo. Muchísimo. A mí esta historia de David, de Saúl, de David, de verdad que me ha hablado bastante en lo que es la obediencia. Dios se place más en la obediencia que en los sacrificios, Claro. como veíamos aquí en Primera de Samuel. Dios se place más en que usted obedezca la palabra de Él, en que usted haga muchas cosas. Allí, mi amor, cuando dice la palabra de que aunque habláramos lenguas y aunque hiciéramos cosas pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. El amor nos lleva a obedecer la palabra de Dios. El amor te lleva a amar a aquellos que aún no se lo merecen. El amor nos lleva a creer aún en aquellos que de pronto nadie cree, solo por amor a Dios, solo por amarlo a Él, por querer cumplir su palabra. Y dice la palabra, mi amor, en Hechos 2, en Hechos 2, 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas, hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero luego en el 17 dice, y en los postreros días, dice Dios, esto está hablando de la profecía de Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, dicen, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Bueno, todo esto que el Señor habla viene para la generación que le obedece a su palabra. Amén. Tan sencillo, mire, tan sencillo como en las sanidades. La palabra del Señor dice que por sus llagas somos sanos, por sus llagas, dice, por el sacrificio en la cruz somos salvos. Tan sencillo, mi amor, que dice, para el que cree, todo le es posible. Para Amén. El que crea que a su palabra. Es su palabra, y como dice Hebreos 4:12, su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada doble filo y penetra allí, bueno, hasta lo más profundo. La palabra del Señor, cuando tú la lanzas, ella hace para lo cual fue creada. Por lo tanto, nosotros tenemos que levantarnos, primero que todo, a obedecer al Señor, amar su palabra. Cuando tú amas la palabra del Señor, tú la vas a obedecer. Cuando tú obedeces la palabra del Señor, que es viva y eficaz, pues que vamos a ver bendición. ¿Qué vio David todos los años que anduvo delante del Señor de una manera correcta? ¿Qué vio? Bendición. ¿Qué vio? Protección. ¿Qué vio? Prosperidad. Así es. ¿Qué vio y qué le vino a Saúl y a David en el momento que decidieron obedecer al Señor? Pues desafortunadamente. Muchas desgracias, muchos dolores, muchos problemas. Y no solamente en su propia piel, sino en sus generaciones. Pues aquí precisamente, mi amor, porque yo estoy asustado ya. Estoy asustado porque uno dice, Dios mío, cuando uno se puede encontrar en una desobediencia a Dios. No, por eso yo leí el Salmo 51, yo digo, no, si David oró de esa manera, de una manera tan humillado, tan clamando la presencia del Señor, pues sencillamente tenemos hoy un Dios de misericordia como lo tuvo David, sí, y vemos que aún de esa relación el Señor luego viene el Salvador de la tierra, viene de la descendencia que lleguemos hoy. De Salomón, viene allí de Betsabé y de David, viene pues el linaje también que Dios trae para esta tierra. Pero ¿a qué voy yo, mi amor? De que cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor por amor a Él nos va a guardar a nosotros. Claro. Porque las aguas turbulentas en que David y Betsabé entraron a causa de su amor, pues fueron aterradoras. O sea, fue un dolor y fue algo tremendo, que una cosa es uno leerlo hoy aquí sentadito, fresco, y otra cosa fue ellos exponerse allá, porque allá pudieron haberla hasta apedreado, porque claro, entonces las mujeres que estaban adulterando, pues sencillamente las mataban a punta de piedra. Con ella no lo hacen, ¿por qué? Pues porque era el se llama lapidación. Pero el hecho de que no lo hicieran físicamente, sí lo hacían verbalmente, porque hablaban de ella. Y quedó escrito también como que hablan de Betsabé. Adúltera.
Y uno escucha muchas prédicas donde hablan de ella como la mujer seductora. Mañana vamos a hablar de Betsabé. Sí, Ya mañana. sí. Mañana les tengo una enseñanza sobre Betsabé, Bueno. que tampoco su nombre es así. Ajá. Vamos a empezar por allí, pero bueno. Hoy quiero, mi amor, precisamente para darle tranquilidad a todos nosotros, Sí, a todos claro. nosotros, Romanos capítulo número 5, versículo 12 dice en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo y por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Sí. Entonces, eso lo estamos estudiando en el CDFORBI. Antes de que el hombre estuviera en la tierra, ya el pecado había llegado aquí. O sea, el pecado no lo originó el hombre. Entonces dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, oiga bien, abundaron mucho más para los muchos la gracia del don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Yo sé que esto es como un trabalenguas que hay allí. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Yo sé que esto es muy difícil de explicar, no voy a explicar esto ahora, pero quiero llegar a un punto, voy a seguir leyendo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, el don es ¿quién? Jesucristo. Bueno, Él es el don. Él es la gracia. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y llego al versículo que quiero llegar en esta tarde. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Quiere decir que en lo que tú y yo desobedecimos al Señor, ahora no tenemos por qué cargar con las consecuencias de esa desobediencia, ni tampoco tus hijos. Las desobediencias tuyas tampoco tienen por qué cargar tus hijos. ¿Por qué? Porque ahora somos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Y es más, dice allá en Primera de Juan, ahora que recuerdo también es que me empiezan a venir versículos, y dice, si alguno ha pecado, hijitos míos, si alguno ha pecado, es decir, si usted en este momento ha transgredido, ha fallado a la palabra, ha cometido un error. Yo creo que, siendo honestos, a veces muchos, yo no digo que adulterar, que matar, descuartizar, pero ¿qué tal si Dios te dijo, regálele una remesita a un vecino que está, o una libra de arroz que sea, y no lo hiciste? O sea, te puso ese sentir Dios y no lo hiciste. Ya eso es una desobediencia. Por eso a mí me gusta cuando la gente obedece, no es por la obra de obediencia, sino porque están teniendo en cuenta a Dios. Y eso hay que enseñárselo a nuestros hijos. Y eso tenemos que enseñárselo a nuestros hermanos de la congregación, a los que nos están oyendo. Usted debe aprender a ser alguien obediente a la palabra de Dios. Bueno, mi amor, y es que allí ser obediente a la palabra del Señor en cosas como las que dices es muy fácil. Bueno, aunque cuando hay momentos, yo recuerdo una vez estábamos en una vigilia en la ciudad de Cali y recuerdo que estábamos en un estadio de muchísima gente. Yo estaba en embarazo de Sarita y tenía a los niños pequeños, David y Emanuel. Cuando de repente íbamos con poquita plata, salimos del almacén, estábamos trabajando, salimos de allí con los niños para Cali para no llegar tarde, para alcanzar pues espacio. Y recuerdo que nos llevábamos de acaso 10.000 pesos, y estoy hablando de hace 15 años ya.
¿cierto? Sí, más o menos. Y bueno, y que el peaje y algo se antojaron los niños, bueno, me habían quedado como 7.000 pesos si Justo acaso, como para el peaje. justo como para la avenida. Y cuando estaban, bueno, empezó la vigilia y dijeron, vamos a orar, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Pues yo sencillamente, yo pasé por alto porque yo dije, no traje, no tengo aquí nada, yo doy mi diezmo y mi ofrenda en la iglesia, pero Eso es lo del yo no cristiano avispado llevaba, que deja la yo plata no en la llevaba casa. la plata. Y lo que tenía, pensé, bueno, si los niños se me antojan de agua o de algo, bueno, o para la de vuelta. Yo no tenía mucho, yo creo que sí 7.000 o 9.000 pesos, pero bueno, es cierto el caso, estábamos orando, yo alcé mis manos a orar y me vino a mi corazón la voz de dele esa plata a una señora que había llegado al lado, pero yo ni siquiera había mirado a la señora a los ojos, ni siquiera había hecho un contacto visual, nada, porque yo estaba con mis hijos y en mi, pues, en mis cosas y en la vigilia. Y yo tuve la impresión de que a mi lado era una mujer, pues como bien, porque yo vi que llegó alguien con bolso y todo eso, yo no la había ni mirado. Y yo dije, no, esto es lo único que tengo, yo cómo voy a dar esto y con este par de niñitos y apenas la vigilia está iniciando y toda la noche nosotros aquí, bueno, a mí se me vinieron 1.000 argumentos Claro, para decir no. Y de para verdad, desobedecer la voz del en Espíritu ese Santo. momento no los di. Y tan casual Dios, que no creo que sea casual, dijo, recogieron la ofrenda en un estadio, imagínense pues cuánto se demoraron, y yo era como con mi cosa así, no, y pasaron recogiendo, y yo dije, no, yo no puedo, yo tengo este par de niños, ¿cómo hago esto? Cuando terminan de recoger la ofrenda, cuando el pastor dice de nuevo, bueno, hay alguien que se quedó sin dar la ofrenda, vamos a darle una nueva oportunidad, y vamos a esperar y vuelven y pasan recogiendo. Eso parece como no te lo puedo creer, porque imagínense una cantidad de gente en un estadio y que digan vamos a volver a pasar. Pues no, no me quedó de otra. Y la señora estaba orando con la mano así, con las dos manitos así, y yo llegué, saqué la plata y sin mí, no, hasta el día de hoy no sé ni quién era. Yo saqué la plata y se la puse en la mano y le dije, tenga, de la ofrenda, porque eso era lo que Dios quería, no que yo diera mi ofrenda, sino que yo se la diera a ella para que ella tuviera ofrendara. cosecha, claro. Y recuerdo que eso para mí, tuve muchas ideas por las cuales no debía de hacerlo, humanamente hablando, y bueno, cuando ya lo di, ya como que descansé de esa pelea interna, sí, no, por esto, por lo otro, y de verdad que, bueno, yo digo, no hay mayor bendición que uno poder decir obedecí, aunque no es tan fácil todas las veces, y cosas tan sencillas, porque no era mucho dinero, pero para mí en ese momento, en embarazo, con dos niños chiquitos, toda una noche en la calle, que vos estabas ocupado sirviendo, y pues yo era la que estaba pendiente de los niños, pues no, yo tenía todos los argumentos para haber dicho, Señor, qué pena, pero no puedo, pero no, de verdad, y luego de venida, bueno, Dios nos dio la provisión y pudimos hacerlo, pero a mí me quedó esa experiencia de que a veces son cosas tan mínimas, tan sencillas, como decirle, cuando el Señor te pone el sentir, vaya, predíquele a tal persona. Y eso sí que pasa, porque he escuchado esto en hermanos y, ay no, pero es que ese señor como es de enojón, como es de bravo, o ese señor como es de serio, o ese señor no, es que él es un profesor, es que él es un esto, y a veces ponemos tantos argumentos para no obedecer a la palabra que Dios nos manda hacer. Bueno, entonces si hay desobediencia, si este programa le sirvió para identificar alguna desobediencia, algún problema, pues vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Amén. Para ayudarte a ti también, a lo que dice aquí. Si por uno que fue Adán vino la desobediencia a todos, por uno que obedeció vino la bendición a todos nosotros. Amén. Y ese uno es Cristo Jesús. Bueno, mi amor, dice Proverbios 10:17, dice, el que atiende a la corrección va camino a la vida, y dice, el que la rechaza se pierde. La palabra de Dios, mucho de la palabra del Señor es también para corregirnos. Hoy, por ejemplo, esta palabra hoy es para si hay alguna cosa en que tenemos que corregirnos, lo hagamos. Claro que sí, tenemos que buscar todos los días, bueno, estar allí en comunión con el Señor, y esas pequeñas zorrillas que a veces se quieren pasar allí, pues entonces nosotros también como ser despiertos, cazando esas pequeñas zorrillas y atentos en cerrar allí de pronto puertas que se han dejado abiertas a causa de darle lugar a desobediencias en cosas tan sencillas como el perdonar a otro. De pronto el Señor te dice, tienes que perdonar, y usted puede decir, no, por lo que me dijo, por lo que me hizo,
porque como me miró, porque mil cosas. Usted puede tener muchas razones para decirle al Señor, no, Señor, no puedo perdonar, pero si el Señor dice, tenés que perdonar porque son las puertas tuyas de bendición las que se cierran. Entonces usted en su boca tiene el poder de dar vida o dar muerte, dice el mismo Dios. Entonces usted tiene que ser atento y decir, bueno, Señor, sé que esta persona tal vez no se lo merezca que yo le perdone porque ni siquiera se ha tenido un signo de arrepentimiento conmigo, pero yo merezco que tú me perdones, yo merezco, Señor, tu amor, merezco estar cerca de ti y por una desobediencia no lo voy a echar a perder. Entonces voy a perdonar, voy a desechar el enojo, voy a desechar la amargura, voy a desechar la contienda, porque todo eso, una cosa trae la otra. Entonces, poder vivir en armonía con el Señor, poder tener tus oídos atentos a la palabra de Dios, poder estar dispuesto a que si Dios me habló, bueno, Dios, dame la gracia para obedecerte, cuésteme lo que me cueste, y por encima de todos los pensamientos que puedan venir para decir, no lo haga. Entonces, allí vamos, mi amor, a orar para esa fortaleza, que el Señor sea orando en cada uno. Amén. Amén. Tenemos al mejor abogado que pelea por todos nosotros. Si alguno ha fallado, si alguno ha pecado, si alguno ha menguado de buscar a Dios, si alguno tiene una falta de perdón y eso es desobediencia, si Dios te ha llevado y si Dios te está diciendo, hoy queremos acompañarte, hoy queremos orar también contigo. Vamos a orar. Bueno, hay mayor bendición en obedecer la palabra que en simplemente escuchar. Tenemos que ser hacedores de su palabra. Amén. Y hoy, mañanas, en esta hora de las sanidades, en esta hora de las sanidades, vamos a orar para que todos seamos sanados. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús y en la unción del Espíritu Santo, clamamos que seas tú. Clamamos a ti, bendito Rey. Que sea tu Señor, toda formación en nosotros mala que nos llevaba a desconocerte, a no tener en gran estima tu palabra. Y tal vez de labios lo decíamos que sí, Señor, pero tal vez con nuestros actos negábamos esa palabra que decíamos con nuestra boca. ¿Cuántas veces puede tu pueblo decir que te ama, que valora tu palabra? Pero con lo que vives, Señor amado, está manifestando que en realidad no la obedece, Dios mío. Hoy te pido que toda consecuencia que pueda venir por esa desobediencia, tú la anules, Señor Jesús. Tú destruyas, Señor amado, todo lo que no sea tuyo, Señor. Toda desobediencia, Dios de la gloria, sea quitada, desarraigada de las almas. Almas que estaban sucias, que no podían ya buscarte, que no tenían buenos pensamientos, ahora son libres en el nombre de Jesús. Espíritus que estaban torcidos, ahora en el nombre de Jesús se enderezan. Dios mío, no te apartes de ninguno, bendito Rey de la Gloria. No te apartes de ninguno de nosotros, ni quites tu Santo Espíritu, sino que nos sustentes, que espíritu noble, Señor amado, que espíritu recto, corazón recto y limpio, formes en cada uno de nosotros en esta tarde. Que caiga y salga de los cuerpos todo lo que no sea tuyo, que salga de las almas, toda suciedad de los corazones se vaya en el nombre de Jesús. Usted mismo que está ahí en la hora de las sanidades, saque fuera toda suciedad que hay en usted, toda cosa que hay ahí oculta, que solo tú y Dios conocen, que no necesitas decírsela ni comunicársela a ningún hombre ni a ninguna mujer en esta tierra. Solamente dile, Señor, límpiame de esto, esto y esto, y sé puntual en este momento. Sé puntual, porque Dios quiere que tú camines en bendición, más que sacrificios, que tú camines en bendición, tú camines en obediencia, que tus hijos caminen en obediencia, tus hijas caminen en obediencia. Primero libérate tú mismo para que puedas liberar a tu familia. Ahora si te has liberado, si has hecho eso, echarlo fuera de tu vida, de tu cuerpo,
También dile, Señor, limpia el corazón de mi familia, limpia el corazón de mi esposo, de mi esposa, limpia el corazón de mis hijos, de mi hija, limpia el corazón de todos los hijos e hijas de los oyentes de la hora de las sanidades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús ahora mismo, porque tú, Señor Jesucristo, por tu obediencia, nos diste a nosotros perdón. Nos diste a nosotros perdón, Señor. Clamamos en esta hora, sí, Señor, que seas tú colocando esa gracia para obedecer tu palabra. Amén, que podamos, bendito Dios del cielo, mirar como tú miras, que podamos sí, bendito entender Señor. tu corazón, que tú llenes de valentía a cada vida, cada hombre, cada mujer, Señor, que nos levantemos, Señor, a pelear la buena batalla de la fe, y que esto ocurre también cuando obedecemos tu palabra, Señor, con benevolencia, con fuerza. Dice tu palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes le arrebatan. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, y en este momento, Señor, en estos tiempos, sabemos que la guerra es de ideologías, es una guerra espiritual, es una guerra en los aires que como hijos de Dios debemos librar. Padre, yo te clamo por siervos, Señor, por ministros, por hombres y mujeres, Padre, para que se levanten, Dios de la gloria, a tomar los aires, a tomar las redes, Señor, para proclamar tu palabra, derribando todo argumento del diablo, todo espíritu inmundo de pena, todo temor, todo lo que el enemigo ha querido colocar, paradigmas en su mente para no servirte. Ahora declaro, Señor, que se revienta todo yugo del diablo. Padre, toma todo control, toda autoridad de las mentes, de los corazones de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Que se levante, Señor, un avivamiento, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Clamo por avivamiento, Señor. Clamo por avivamiento, Señor, en las vidas. Señor, llénanos con tu presencia. Dile, Espíritu Santo, avívame. Avívame a tal punto que no pueda callar, Señor, que no pueda callar tu palabra, sino que por el contrario, Señor, que yo abra mi boca y tú la llenes, que tú toques las almas, que tú toques las vidas, Señor, porque hoy es cuando, hoy es el tiempo, Señor, donde tu gloria se derrama sobre cada pueblo, donde tu gloria se derrama sobre tu iglesia. Dile, Padre, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu gloria, Señor, que yo pueda levantarme, Señor, a declarar tu palabra como trompeta, que yo pueda levantarme, Dios del cielo, en lo más alto, a declarar tu palabra, porque dice tu palabra, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Padre, clamamos en el nombre de Cristo Jesús por una nueva generación de hombres y mujeres que crean a tu palabra, que amen tu palabra, pero que cumplan tu palabra, que no solamente sean oidores, sino hacedores, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Extiende nuestras estacas, oh bendito Rey de gloria, extiende las estacas, Dios del cielo, de cada uno de los que están aquí escuchando tu palabra. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan buenas nuevas. Clamamos por esos hombres, por esas mujeres, Señor, que se levanten, Dios de la gloria, como dice tu palabra, con una coraza de justicia, Señor, con un cinto de la verdad, Dios mío, calzado los pies con el apresto del evangelio, con el yelmo de la salvación, con la espada del Espíritu, Padre celestial, que esta palabra, Dios amado, que es viva, Señor, que viene a dar vida donde hay muerte, que viene a traer gozo donde hay tristeza, Padre, que viene a traer esperanza donde no hay ninguna. Clamamos que se active, Señor, se active, Dios mío, esos llamados, Dios de la gloria, que despiertes tu ejército, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Dile, Espíritu Santo, despiértame, despiértame, Señor, despiértame para proclamar tu palabra, despiértame para llevar tu palabra a otros, que no me conforme solamente con yo vivir bien, que no me conforme con tener bien solo mi casa, sino que me extienda, Señor, a otros, que yo pueda llevar tu palabra a aquellos que lo necesitan. Y en esta hora nos levantamos, nos paramos en la brecha, Señor, a clamar por aquellos que necesitan sanidad. Dile, Padre, declaramos sanidad, clamamos por sanidad sobre Anaheim, clamamos, Señor, que seas tú obrando en su casa, en su familia. Padre, dale sabiduría, muéstrales el camino que deben andar. Señor, clamamos por esos riñones nuevos, clamamos por esos pulmones nuevos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, tu palabra dice que tú has
hacer de los vientos tus mensajeros. Clamamos por sanidad, Dios mío, para Hannah. Clamamos por sanidad para Ofelia en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos sanidad en sus oídos. Declaramos sanidad en Jan Blady, Señor. Declaramos tu bendición sobre su casa, sobre sus hijos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Creemos, Dios de la gloria, por la sanidad de Afranio. Creemos, Dios de la gloria, por la conversión de familia, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Creemos, Señor, que tu mano poderosa se mueve a favor nuestra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, porque tú eres mi roca, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi pronto auxilio. Dile, Señor, declaro la sangre de Cristo Jesús sobre mi casa. Declaro la sangre de Cristo Jesús sobre cada hogar, sobre cada familia. Que tu reino, Señor, se establezca en cada hogar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Recíbelo, es tuyo. Recíbelo, esto es tuyo. Esa unción para obedecer la palabra de Dios viene sobre tu vida ahora mismo. Sí, en el nombre de Jesús. Deja que el Espíritu Santo ponga este sello sobre tu vida en este momento, sobre tu espíritu, sobre tu alma, sobre tu cuerpo. Recibe ese sello de unción para obedecer la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Enfermedades se van por obediencia a la palabra. Crisis familiares se van por obediencia a la palabra. Problemas económicos desaparecen por obediencia a la palabra. Recíbela. Recibe esa unción y verás que la unción pudre todo yugo. Esa unción de obediencia que está viniendo para ti en esta tarde pudrirá todo yugo. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Estuvo con ustedes Fabián Escobar y Paola Andrea Chapí. Dios les bendiga. Que Dios les continúe bendiciendo en una forma abundante y sobreabundante a todos. Amén.